Empezamos a por Excelente. Buenos días, muchas gracias a Grace por la posibilidad que nos da de nuevamente coincidir en las jornadas que anualmente ya se hace una tradición para ustedes y bueno, para nosotros la posibilidad de extender nuestros contactos académicos, ¿no? Las redes y poder compartir lo que de una u otra manera estamos trabajando desde la academia, desde la investigación. Hoy vamos a compartir en la mesa con las intervenciones de la doctora María Jesús Camargo Pacheco, su servidora María Rosario Molina, pero además con Yadira Álvarez, una alumna, bueno, egresada, licenciada, litigante, con una trayectoria con este quehacer de la perspectiva de género, una mujer que además nos auxilia de poder acercarnos a lo que ella trabaja con estos ajustes que se da en la academia y que, bueno, agradezco públicamente, Yadira, que hayas agendado o hayas abierto tu agenda para estar aquí hoy con nosotros. El tema que hoy nos concilia aquí, bueno, con la perspectiva de género, con la jornada de género, el poder construir y deconstruir lo que se está trabajando, tanto en el sistema normativo, las políticas públicas, el ejercicio de indicadores que nos lleven a un mejor puerto en las condiciones en las que estamos. Yo voy a proyectar brevemente para después dar posibilidad a las intervenciones. Voy a proyectar esto en la idea de que, bueno, yo quiero acercarme al tema del acceso a la justicia para mujeres víctimas con un enfoque transformador, ¿no? Entiendo que todos, algunos con un acercamiento desde el litigio, otros del análisis jurisprudencial normativo. En mi planteamiento he querido enfocarme a estos ejes fundamentales, poder construir estos elementos conceptuales de marco teórico de la justicia con perspectiva de género, las barreras estructurales en el sistema de justicia, poder hacer énfasis en las metodologías de investigación con enfoque de género, que era un tema en que los abogados, bueno, nos quedábamos a veces muy cortos, hacia una justicia transformadora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder incidir en un mejor tratamiento y un mejor resultado en estos procesos? Y algunas ideas que nos permitan la reflexión. En la organización, el equipo organizador nos plantea que enfocáramos nuestras intervenciones a partir de preguntas detonadoras, ¿no? ¿Cuáles son los estereotipos que consideras más importante para combatir y cuál generó estas violencias perniciosas? Yo voy a hacer una introducción general que de una u otra manera las demás ponentes en su discurso podremos identificar las respuestas, pero al señalar cuáles son los estereotipos que considera más importante, el eje que queremos verlo esta parte desde lo normativo y la impartición de justicia, inclusive la reparación del daño, la posibilidad de cómo la víctima podrá acceder, inclusive en estos escenarios transformadores. Creo, desde este sentido, que uno de los estereotipos que se tiene que combatir es el que criminalizamos a las mujeres, que las responsabilizamos de la violencia que sufren. Esto se da particularmente en el ámbito o el espectro del acceso a la justicia, y este estereotipo va a generar particularmente daños porque revictimiza a las mujeres, porque además está normalizando la violencia, dificulta el acceso a la justicia y si finalmente entendemos que el acceso a la justicia es un derecho fundamental, sustantivo, que, bueno, la dignidad, la libertad, la vida son la base sustantiva de los derechos de nosotros como personas, pues si nos vemos desde el espectro fragiliano de hablar de las garantías y de los derechos y sus garantías, pues está todo este espectro del acceso a la justicia como una garantía para materializar y para poder acceder a cuando los derechos han sido violentados o vulneralizados, ¿no? Y entonces, en esta dificultad que genera el acceso a la justicia, está sustantivamente que aún tenemos muy fuerte los estereotipos y los que se generan y que se mantienen no solamente desde la ley, sino además desde el proceso de operación de la justicia. Y entonces, ¿eso qué genera? Es un disuasivo, va a provocar que se dude con respecto a la seriedad de las denuncias, la posibilidad de que las víctimas tengan esta certeza y esta confianza de poder acudir y denunciar, pues, y consecuentemente ante un esquema, un espectro de justicia androcéntrico, un material que circula en la red y siempre lo recomiendo. El artículo se llama
en el laberinto androcéntrico de la justicia penal. O sea, si de por sí el proceso de justicia es difícil, entonces llevémoslos al terreno de la justicia penal, que es todavía mucho más sensible o más conflictuado el proceso. Entonces, creo que uno de los estereotipos fundamentales para acceder a la justicia tiene que ver con el combatir esto de que se responsabiliza a las mujeres de la propia violencia que sufren. ¿Cómo genera esta violencia perniciosa, esta idea de lo más dañino, ¿no? Pues no solamente va a generar en el mensaje hacia las mujeres de la tolerancia a la violencia, de la naturalización, de la normalización, y que su dicho está siendo cuestionado, está siendo criminalizado. Y desde esta perspectiva, pues es un disuasivo. Y nos volvemos entonces un entorno vicioso en el cual la mujer tiene desconfianza en acudir a las instituciones. No le estamos garantizando como Estado constitucional un derecho fundamental que es el acceso a la justicia. Y entonces hay un reforzamiento de un mensaje social de la impunidad. Y nosotros sabemos que la impunidad es el mensaje que se tolera. Y entonces hay una naturalización de la violencia, hay un estereotipos que están reforzando esta sumisión y esta debilidad, hay una justificación del control, de los celos, inclusive lo que en algún momento los códigos penales hablaban de aquella emoción violenta, ¿no? La reacción y cómo era una de las circunstancias que se revisaba al momento de la acción penal o al momento de la punibilidad de poder determinar esta de su reacción a partir de su emoción violenta, básico de la celotipia, ¿no? Y entonces estos mismos eh, estereotipos que se están reproduciendo en la impartición de justicia, pues está de nuevo refrendando aquellos conceptos de una masculinidad agresiva dominante. Hay estereotipos en el sistema judicial en donde etiquetan a las mujeres como exageradas, como manipuladoras. Y entonces, otra vez, desacreditamos su dicho, le restamos credibilidad y las criminalizamos además. Entonces, hay una reproducción, hay efectos sociales y psicológicos, por supuesto, que generan efectos eh, fuertes tanto en la víctima como en la sociedad. De nuevo, estamos mandando un mensaje de impunidad y creo que estos son los estereotipos que habremos de combatir. Estas son las violencias perniciosas que seguimos permitiendo, en donde, pues bueno, el acceso a la justicia, como lo dije un momento, sometido a un laberinto androcéntrico, sobre todo pronunciado en la justicia penal. Adicionalmente, habremos de aderezarlos con otros factores como el racismo, como el clasismo, la pigmentocracia, inclusive hasta la porofobia. ¿Cómo se pueden encontrar las mujeres que intentan acceder a la justicia? Y entonces, desde este parámetro, yo voy a ser breve porque finalmente va a ser un poco más dinámico esto por los tiempos. Esto es solamente una representación donde quiero que veamos lo que CONAVIM está representando a fecha del 2023 de cómo está alertado el territorio nacional. Son 22 entidades federativas con 25 alertas de violencia de género. Hay indicadores de violencia feminicida. Además, hay 3 entidades federativas que tienen una doble alerta. Debo decir además que Sonora es una de las entidades federativas que está con una segunda alerta por agravio comparado, es decir, en donde se denuncia por parte de colectivos feministas que hay una política pública y una legislación que está refrendando estos estereotipos de género que yo mencionaba. Sonora es una de las entidades que tenemos grupo de trabajo en la cual estamos analizando esta nueva solicitud. Y entonces creo que el escenario es muy claro. No podemos bajar los brazos a decir, ya hemos avanzado porque está una ley. Si no hay una política pública que articule, los indicadores seguirán siendo esto que estamos viendo nosotros en esta representación que CONAVIM nos ha dicho. Son 370 municipios alertados. 7 de ellos cuentan con doble alerta. Entonces, eso creo debía ser el mapeo. Además, CONAVIM nos dice del 2015 al 2023, solamente el 25% de las muertes violentas de las mujeres se atendió como feminicidio y el resto se fueron como homicidios dolosos. Esto, para los penalistas, sabremos cómo ante la deficiencia de una investigación que no podemos demostrar el elemento de género presente en la acción delictiva, va a reclasificar. Pero ya sabemos que el feminicidio se crea como una recomendación, como una advertencia o señalamiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que está presente esta cultura de violencia, este machismo, esta misoginia y cómo la mujer cosificada y a disposición su cuerpo, pues nos llevó a estos indicadores que todos sabemos reveló la sentencia de Campo Algodonero, que será un referente
permanente en estos ejercicios. Y entonces, de nuevo, voy a ser muy breve en la representación, solamente indicar, el acceso a la justicia tendrá que responder a un enfoque con un análisis del contexto. Ya habíamos venido en México desde el caso de Mariana Lima, el caso del cuestionar los hechos, sentencias o jurisprudencias con precedentes que nos habían dicho incluso las investigaciones, cuáles serán los sesgos que tendrán que hacerse. Con este enfoque de género, con un enfoque de niños, niñas, adolescentes, porque recordemos que en los indicadores, seguramente las estadísticas, ustedes podrán analizarlas, los datos son muy crudos. La violencia sigue direccionándose a la mujer en cualquier estadio de su edad, ¿de acuerdo? Desde niñas, adolescentes, inclusive hasta las personas adultas mayores. Hay una frase, no recuerdo ahorita el autor, pero señala, ¿no? La feminización de la pobreza. La pobreza tiene rostro y es un rostro de mujer. Y entonces, ahí está. La idea de que se tiene que hacer un análisis del contexto de la violencia, porque igual las sentencias nos han dicho, la violencia que sufre la mujer es una violencia múltiple, sistemática y estructural. Y México había de atenderla. No solamente preocuparse y decir aquí está el enunciado normativo que ya dice el elemento de género para poder considerar un agravante. No, no, no. ¿De qué manera vamos a materializar y hacer efectivo ese derecho? Porque no queremos derecho de papel. Y entonces hay una serie de barreras estructurales en el sistema judicial. Están presentes estos sesgos de género que mencionaba con estos prejuicios y estereotipos. ¿De acuerdo? Esta falta de sensibilidad, de empatía por parte de los operadores, hay una ausencia de enfoque sensible. La experiencia que nos ha dicho que cuando revisamos los ejercicios presupuestales, las instituciones públicas nos explican, es que ya tenemos una capacitación con enfoque de género, pero si nosotros revisamos la aplicación presupuestal, nos están dando referencia de un curso de 20 horas en donde capacitaron inclusive a veces en línea. ¿Me explico? Entonces, entidades federativas en donde, bueno, Sonora, de acuerdo, tiene una extensión territorial muy grande. Puedo hacer un curso presencial o híbrido en Hermosillo, pero los demás municipios conéctense por cuestiones presupuestarias. Y con un curso de 20 horas, con esas condiciones, ya nos dicen, es que yo ya capacité. Y creo que esto hay diariamente lo vemos, la falta de sensibilidad. Y lo vimos con el caso de Querétaro, que estuvo en medios hace unos días. Hay una revictimización institucional, por supuesto, y por esta falta de capacitación especializada. Estos enfoques que se deben de aplicar. El principio de debida diligencia en el proceso de la investigación penal, creo que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solamente en Campo Algodonero, sino Inés Fernández, Valentina Rosendo, en el caso Campo, las mujeres de Atenco, en todas se ha dicho, México adolece de una debida diligencia. Inclusive hay un precedente en una sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Nicaragua, en el cual plantea la debida diligencia reforzada. Y no es solamente el decir que vas a actuar de manera oportuna, eficiente, para atender a completitud del proceso de investigación. No, no, no. Tiene que haber reforzamientos con estos enfoques que la lámina anterior nos decía, ¿no? Hay una serie de metodologías de la investigación. Estas metodologías nos las están aportando las otras ciencias. De hecho, nos habíamos quedado muy rigurosos al decir, el derecho es válido, es perfecto, es eficaz porque atendió el proceso legislativo. Sin embargo, en el proceso de justicia, el acceso a las mujeres tendría que ser bajo estos contextos o estas metodologías. Un análisis contextual, hay una perspectiva interseccional. Tenemos que dar una atención diferenciada a las víctimas que están padeciendo esta violencia. Si no hay estos ajustes razonables en el proceso de operación, de investigación, de impartición de justicia, no vamos a seguir a realmente ejercer una justicia transformadora. Y entonces me detengo también aquí. Recordemos que los protocolos que se dan para acceso a la justicia están en el Poder Judicial, pero las cifras negras nos siguen diciendo, solamente, o sea, ¿cuánto es el efecto embudo que ya sabemos? La masa crítica de delitos, de actos de violencia que no se denuncian, los que se llegan a denunciar y que finalmente llegamos terminando en que el 1% se castiga. Entonces, imaginémonos entonces que el 1% que está llegando a juzgarse con perspectiva de género, pero quedó en el camino un 99% que no fue investigado con este enfoque. Y consecuentemente, otra vez, estamos mandando este mensaje de impunidad y reproducción. Hay una necesidad de aplicación de análisis del contexto. En un momento se cuestionó mucho esta idea de la autopsia psicológica, que porque no tenía cientificidad. Bueno, analicemos el contexto, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que ha rodeado las circunstancias de violencia en la mujer? ¿Sí? Desde el mapeo de relaciones, la evaluación de los factores de riesgo, revisar esos análisis y estructuras de poder, porque finalmente la perspectiva de género permite develar estas relaciones de poder.
Y bueno, la interseccionalidad ni se diga, ¿no? La Constitución en México, en el artículo primero, nos señala estas categorías sospechosas y nos está diciendo está prohibida toda esta discriminación. Y entonces, cuando hablamos de la interseccionalidad, podemos ubicar que las mujeres, la mujer víctima, pues pertenece a un entorno social, pero además tiene una serie de condiciones personales, que pertenece a una etnia, a una clase social, una discapacidad, tiene una orientación sexual, y eso nos va a llevar a que se consideren aspectos en la investigación, además en la impartición de justicia. Y estos son los ajustes razonables a los que se refiere. Eh, Judicialmente, desde el enfoque de la procuración e impartición de justicia, a granel tenemos los protocolos. Pero si las metodologías nos siguen diciendo es una metodología y finalmente es orientadora, pregunto a ustedes, ¿será obligatorio o asumirán el operador jurídico la obligatoriedad de aplicar esta metodología? Entonces, sí sabemos que los protocolos, inclusive el modelo de protocolo latinoamericano señala, toda muerte violenta de mujer tiene que iniciar por una investigación como si fuera feminicidio. Bien, hay que hacerlo. Pero eso nos va a implicar de la mano qué serie de técnicas de investigación se tendrán que realizar para poder identificar el elemento de género, que sabemos es un elemento normativo, pero que finalmente debemos de tener las condiciones para demostrarlo. Porque el riesgo, ahorita les decía yo las cifras, de las muertes violentas, solamente el 25% se llevó por feminicidio y el resto fueron homicidios dolosos. En la investigación penal hay una reclasificación, ¿no? ¿Qué es lo que hemos avanzado? Hay una serie de protecciones especializadas, normas, medidas de protección, asesorías, el asesor jurídico con el acompañamiento, las unidades especializadas como los CONAVIN en el caso de Sonora o CAVID en el caso de Sonora, donde son los centros de atención a víctimas. Hay una coordinación interinstitucional, las unidades de análisis de contexto que están generando ya en ciertas fiscalías de las entidades federativas. Sí, hemos avanzado, no estamos en el estado ideal, ¿de acuerdo? Tenemos que ejercer una justicia realmente transformadora para las mujeres víctimas. Tenemos que hacer este enfoque integral y humanizado, que la justicia sea realmente transformadora. Jiménez Pou, en la primera versión, el 2013, del protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Corte, así nos decía, ¿no? El juzgador tiene la extraordinaria oportunidad de ejercer una justicia transformadora. Lo estamos viendo en los precedentes que está emitiendo la Corte, pero otra vez, llega muy poco a judicializarse. El resto se diluye desde la no denuncia, el disuasivo, el abandono de la mujer, el desistimiento, hasta el perdón de la ofendida cuando esta veces procede o cuando es forzada inclusive a otorgarla. ¿De acuerdo? Entonces, no buscamos solamente la sanción, finalmente una justicia La transformadora verdad es sí, que en una reparación estas del daño, máquinas ¿de acuerdo? Y una reparación del daño transformador para promover que se disminuyan estas violencias estructurales. Necesitamos crear no, confianza las y provocar presentaciones un se van a quedar empoderamiento nomás para el de las close. víctimas. ¿Algunas ideas para reflexionar? Es necesario estos ajustes razonables para las mujeres. Hay que atender la práctica judicial y de investigación con estos enfoques que yo mencionaba. Ajustes en los procedimientos de prueba. En algún momento escuché con estos temas, me decían, es que las pruebas no tienen género. Las pruebas no tienen género, pero las pruebas nos van a permitir identificar la violencia de género subyacente de poder en las relaciones de poder que se dan entre víctima y victimario. ¿De acuerdo? Entonces hay ajustes también en el mecanismo de comunicación y asesoramiento. La ejecución de los ajustes razonables en esta práctica. Necesitamos esos protocolos de actuación, pero necesitamos que los operadores los conozcan, los atiendan y los cumplan. Porque si son solamente meras aspiraciones, pues finalmente van a quedar en eso, ¿no? En una buena intención. Se tiene que ver una evaluación de las necesidades individualizadas de la víctima, pero además de los procesos. No podemos resolver en función de una generalidad. Y finalmente, lo que será fundamental, una coordinación institucional. Beneficios de los ajustes estos razonables, pues intentamos que haya una reducción de la revictimización en la vía institucional, que exista este empoderamiento y que haya un aumento, ¿no? En la eficiencia judicial. Algunas referencias, como nos pedían, están estas recomendaciones de autores que han servido para la construcción y pues finalmente agradecer. Creo que mi intervención sería el preámbulo para poder participar con el tema de la autora Camargo y posteriormente Yadira. No sé, Grace, si participas tú después de la autora Camargo y bueno, ajustando
a los tiempos con el estrés que esto agrega a lo que ya estamos conversando. Voy a dejar hasta aquí mi intervención y las escucho con atención. Doctora Camargo, la doctora Camargo también es docente de la Universidad de Sonora. Ella es doctora en Derecho, tiene su maestría en Derecho Penal, es doctora en Derecho, con énfasis en Derecho Penal y Seguridad Pública. Es docente investigadora del campus Navojoa de Universidad de Sonora. Es integrante del cuerpo académico, secretaria de la Academia de Derecho. Actualmente coordina el programa de Ciencias Sociales. Y va a comentarnos ahora un tema que ha sido uh, la espina dorsal de su trabajo de investigación como docente investigadora. Doctora, bienvenida y la escuchamos. Buenos días. Voy a compartir la presentación. ¿Sí se ve? Sí, sí. Muy, Sí, y sí, listo. ¿Sí? Ah, perfecto. Muy bien. Buenos días. Para empezar, bueno, agradezco la invitación a participar a tan importante jornada que tiene que ver con temas tan trascendentes como es, pues, el aportar el conocimiento, el aportar propuestas para reducir esas brechas, ¿no? de género. El tema que voy a compartirles lo denominé la reparación integral a víctimas de violencia digital de género, un derecho fundamental sin garantías. Y bueno, se trata de presentar, de compartir resultados parciales, ¿no? De trabajos de investigación que hemos estado desarrollando dentro del cuerpo académico y que, bueno, vistos desde el derecho, pues se trata de investigaciones, pues de corte cualitativo, investigaciones que se centran en el análisis del lenguaje de las leyes, ¿no? El hacer una interpretación de tipo sistemático sobre los derechos de las víctimas, en este caso, pues los derechos inherentes a las víctimas de violencia digital de género. Y bueno, me voy a situar en el garantismo para hacer referencia a este derecho como un derecho sin garantías, eh, haciendo alusión de que, bueno, no hay medios eficaces para poder reparar a las víctimas, ¿no? Las leyes a veces se quedan incompletas en esa protección y bueno, son perfectibles. La ley pues tiene ese efecto disuasorio y bueno, y protector. Mm, Sin embargo, a veces las legislaciones se quedan cortas, ¿no? Entonces, que en esta intervención pues había el análisis del marco conceptual de la violencia digital, ¿no? La exposición de los conceptos básicos, lo que es la violencia, lo que es la violencia de género, el fundamento de la violencia de género y lo que es la violencia digital, lo que significa y los efectos que tiene en la víctima. Sin embargo, bueno, voy a tratar de abrevar lo más importante para poder que los tiempos, cumplir con los tiempos, ¿no? Por estos desfases. Uno de los puntos también de análisis es la evaluación de la implementación de la ley Olimpia en México, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿De qué manera el haber regulado desde el punto de vista penal la violencia digital, pues ha permitido el otorgar justicia, el dar justicia, el reparar a las víctimas? Vamos a ver cuáles son los resultados, ¿no? ¿Y qué significa el derecho a las víctimas a recibir reparación integral? Esos serían los puntos centrales. Y bueno, la violencia digital, pues es una
forma más de la violencia que afecta pues sobre todo a las mujeres, es parte de la violencia estructural que, que se explica a partir pues del aspecto cultural, ¿no? De dominación, en donde pues se normaliza mm, el sometimiento y la concepción de inferioridad de las mujeres, ¿no? Y bueno, generalmente pues afecta a las mujeres, aunque bueno, es de reconocer que en casos aislados también el varón puede ser motivo de violencia. Y bueno, me voy a situar en la violencia digital, que bueno, ahora con la mayor facilidad de tener acceso a medios de información y comunicación, pues se hace más vulnerable, ¿no? Sin duda que todas estas nuevas tecnologías, pues nos abren posibilidades, nos facilitan la vida, pero también tienen ese lado negativo, ¿no? De que favorecen la violencia. Y bueno, vemos en nuestro contexto cómo la violencia, bueno, el uso de estos medios de comunicación, eh, pues se ha masificado y bueno, eso hace más vulnerable, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de violencia digital, hablamos de utilizar de manera negativa esos medios de comunicación para agredir y violentar a las personas, vulnerar o exhibir la intimidad, ¿no? Y bueno, hay muchas formas de violencia que se ejercen a través de, de estos medios de comunicación. Y bueno, la violencia digital es una extensión de la violencia, no es una violencia física, pero sí es una forma de violencia que también pues tiene sus efectos adversos en las víctimas. También tienen innegables efectos emocionales, psicológicos, eh, que, bueno, pueden producir hasta el suicidio, ¿no? Eh, no hay duda de que la violencia digital tiene que ver con perpetuar o facilitar la reproducción de estereotipos que tienen que ver, en este caso, con la cosificación de la mujer, ¿no? La sexualización del género femenino al, pues, compartir imágenes en donde se acentúa, pues, características físicas de las mujeres, ¿no? Y bueno, exponen a la mujer también a violencia sobre aspectos que tienen que ver con negarle a la mujer su capacidad para por sí sola abrirse camino en ámbitos profesionales, ¿no? En cuántas publicaciones pues hemos visto en donde pues no hay argumentos en contra de tales o cuales personas que han llegado a ocupar puestos de relevancia a nivel nacional, ¿no? En el sector público y cómo se utiliza la violencia para minimizar las capacidades, minimizar los logros. Entonces, pues yo veo muy acentuado esos estereotipos de género que se exacerban a través del uso de esas nuevas tecnologías de la comunicación. Y bueno, la violencia digital pues es un problema cotidiano, eh, es un fenómeno que ha sido analizado anualmente por INEGI a través del módulo del ciberacoso, en donde pues los resultados nos describen claramente, ¿no? La intensidad del fenómeno.
Y bueno, nos señalan, por ejemplo, cuál es el uso que se le da actualmente a las tecnologías de la comunicación y que, bueno, en el año 2023 el 82,4% de la población utilizó el Internet y eso pues quiere decir que pues estamos muy expuestos o muy vulnerables a este tipo de violencias. Y bueno, el módulo del ciberacoso también establece pues cuáles son los medios digitales que más se utilizan y bueno, vienen, por ejemplo, el WhatsApp, el Facebook, las llamadas de teléfono celular y otros recursos a través de los cuales pues suele compartirse información de este tipo, ¿no? Y bueno, también el módulo del ciberacoso establece cuáles son las situaciones que se experimentan según el sexo, como el contacto a través de identidades falsas, eh, lo cual de alguna manera favorece la transmisión de información sin ninguna restricción, ¿no? De parte del violentador, sin ningún pudor, ¿no? Como el anonimato en el uso de las fuentes de estas nuevas tecnologías, pues hace que no se tenga miedo, no se piense, no se dude en compartir información, compartir datos, compartir imágenes que dañen hasta el proyecto de vida de la víctima, ¿no? Y bueno, hace vulnerable a, pues, amenazas, a recibir insultos de todo tipo. Y bueno, el delito de violencia digital de género, pues afortunadamente, pues fue incorporado en la mayoría, en todos los códigos actualmente, en todos los códigos penales mexicanos a partir del 2017. Y bueno, gran parte pues es el resultado de la lucha de colectivos feministas y en este caso pues sin duda Olimpia Coral Melo pues fue pues una de las impulsoras a quien se le reconoce, ¿no? Y bueno, la idea de penalizar este tipo de conductas, pues era para que se hiciera justicia, que realmente pues hubiera una sanción en la ley para quien incurriera en ese tipo de conductas, porque pues antes quedaban totalmente en la impunidad, ¿no? Eh, Sin embargo, bueno, ¿cómo se reguló el delito en los códigos penales mexicanos? Pues aquí cada código penal estableció la ponderación del bien jurídico que pretendieron tutelar en este delito. Hubo diferencias en cuanto a que unos códigos le daban prioridad a tutelar la libertad sexual de las personas, de las víctimas. En algunos casos, la imagen, el derecho a la imagen, la dignidad, los datos personales, entonces situaron de diferente manera el ámbito de la tutela. Y bueno, pues eso implicó cobertura diferente, cada uno de los códigos estableció eh, comportamientos diferentes que integraban el delito, no hay uniformidad, no encontramos pues un parámetro que diga, pues todos estos aspectos, todos este tipo de conductas deben regularse, debe protegerse eh, en tal medida a la víctima, ¿no? Entonces, hay códigos penales que son mucho más protectores que otro, ¿no? Em, mm, y bueno, también en relación a la reparación a las víctimas, pues tampoco encontramos
una legislación que realmente atienda los efectos del delito. Hay códigos penales, por ejemplo, que regulan la conducta y que pues se limitan a la sanción, se limitan a que el Estado castigue la conducta, pero pensando en una violación a las normas del Estado y no pensando en las necesidades de la víctima. Pocos estados establecen reglas para la reparación integral de, del daño, ¿no? Y en este caso, pues, cuando uno piensa en violencia digital, pues piensa en los efectos, en el retiro inmediato de los materiales para que cese la transgresión a los derechos de la víctima. Sin embargo, pocos códigos penales establecen como una forma de reparación del daño el retiro inmediato de los materiales. Y bueno, hay una cosa que es muy grave en relación a cómo se legisló este tipo de delitos en la mayoría de los códigos mexicanos, es que pues no cumplen con los estándares de técnica legislativa, con lo cual pues ponen vulnerable el tipo penal y de ser declarado inaplicable, ¿no? El lenguaje que utilizan en la definición de la conducta en materia de prohibición, pues a veces incluye términos, incluye modalidades o situaciones que no es posible objetivar o que dan pauta a interpretaciones. eh, y bueno, eso ha llevado a la Corte a inaplicar algunos, algunos códigos penales y bueno, eso imposibilita pues, el que se pueda llegar a justicia, a hacer justicia a la víctima. Y bueno, este es el caso del Código Penal del Estado de Yucatán, que fue uno de los primeros códigos penales que aprobó la violencia digital en, en 2017. Sin embargo, en el año de 2022, la Corte lo inaplicó por considerarlo inconstitucional, ¿no? Porque violentaba el principio de legalidad en su vertiente taxatividad al no establecer de manera clara la conducta en materia de prohibición. Entonces, pues en ese caso, ese logro que se alcanzó en tipificar ese tipo de conductas pues termine en nada, ¿no? Porque pues ese artículo, esa sanción por ese tipo de delitos, pues no es posible. Y aquí, bueno, a manera de ejemplo, ¿cuáles son los motivos por los cuales se inaplicó el delito? Es por el uso de términos como esos que aparecen ahí en amarillo. Dice, comete el delito de ciberacoso quien intimide y asedie a cualquier persona a pesar de su oposición. Y entonces esos términos, intimide y asedie, pues la Corte los consideró demasiado vagos, que dejaban pues en indefensión a la persona que era culpable, ¿no? Del delito y por lo tanto pues declaró que no debía aplicarse, ¿no? Y bueno, en el mismo sentido, pues encontramos otros códigos penales, eh, como en el caso del estado de Sinaloa, que también utiliza términos muy, muy ambiguos para definir, para definir el delito. Que bueno, por cuestión de tiempo, pues bueno, no me voy a referir a él, pero en la mayoría de los códigos penales encontramos fallas, ¿no? En la definición de los delitos. Y bueno, esto pues nos lleva a determinar que la ley no es suficiente para que la víctima de los delitos pueda obtener una reparación integral. Si bien
pues da a las víctimas cierta seguridad de que pueden ser reparadas, pues la ley por sí misma no es suficiente, ¿no? Y bueno, la reparación integral es un derecho fundamental de las víctimas, es un derecho que está previsto desde las primeras declaraciones de justicia para las víctimas del delito y del abuso de poder, desde organismos internacionales y en el ámbito de nuestro derecho interno, nuestra Constitución establece como un derecho fundamental también. Y bueno, la reparación integral a las víctimas pues implica que las víctimas tengan derecho a ser reparadas, como decía ahorita mi compañera, de una manera oportuna, inmediata, de una manera plena, considerando pues todos los aspectos que pueda requerir la víctima a consecuencia del hecho victimizante, de una manera diferenciada, atendiendo a las características que tienen cada una de las víctimas, que puede estar en determinadas situaciones de desventaja, ¿no? Víctima por ser mujer, víctima por ser indígena, etcétera, etcétera. Debe de ser considerados estos aspectos, ¿no? Y una reparación transformadora, que significa pues que la reparación debe incidir en la víctima para que pueda cambiar o reorientar su proyecto de vida. Debe de ser integral y no centrada únicamente en lo material, sino considerar pues los daños emocionales, los daños psicológicos y proporcionar todo aquello que la víctima necesite para poder eh, pues evitar ser revictimizada. Y bueno, la reparación integral implica que se le proporciona a las víctimas medidas de restitución o reparación, ¿no? Restablecer de manera inmediata a la víctima en la situación que tenía antes de la existencia del delito, antes de la ejecución del delito. Y en este caso, pues, ¿qué es lo que espera una víctima de violencia digital? Pues naturalmente que el retiro inmediato, ¿no? De los materiales que, que la vulneren. Hecho bueno, a veces resulta bastante complicado atendiendo a las políticas de funcionamiento de las plataformas que utilizan, bueno, que favorecen este tipo de conductas. La reparación tiene que tener efectos de rehabilitación para brindar a la víctima los servicios médicos y financieros y de cualquier tipo para poder restablecer su independencia bueno, afrontar esa situación de riesgo. La reparación integral comprende también la compensación o indemnización a las víctimas. Obviamente, pues cuando pues, se haya acreditado la reparación del daño, la existencia del daño, ¿no? Sin embargo, la compensación ocurre en materia digital como ocurre en cualquier otro delito, que se trata de indemnizaciones que pues generalmente se dan cuando hay un juicio de manera pues mecánica por parte del juez, nomás para cumplir ese requisito. Sin embargo, los jueces no se detienen a evaluar los daños psicológicos, los daños emocionales a la víctima. Bueno, en virtud de que no hacen todo un estudio de el impacto económico, no se hace un estudio sobre la posibilidad económica de quien deba pagarlo, que es el delincuente. Entonces, pues terminan los jueces sancionando por el mínimo de reparación que establecen las legislaciones. También el derecho a las víctimas a recibir reparación integral tiene que ver con
por la satisfacción de la víctima, de que se le den eh, acceso real a la justicia, que se conozca la verdad y que se haga uso de medios simbólicos para que la víctima considere que se ha hecho justicia, ¿no? Muchas veces la disculpa pública, el rectificar información, el darle oportunidad a la víctima para que se defienda en esos espacios, pues suelen ser los medios eficaces, ¿no? Sin embargo, pues estas medidas en materia penal no están previstas en la legislación y bueno, los jueces se concretan a aplicar naturalmente las penas que están establecidas en la legislación. Y bueno, no considerando la importancia que este tipo de medidas puede tener para la víctima, para paliar los efectos del delito, ¿no? También las, las víctimas deben de tener acceso a garantías de no repetición, de que no se siga reproduciendo material que las vulnera. Y en este caso, pues esas garantías de repetición serían posibles si pudiera accederse al derecho al olvido, ¿no? Que se pudieran deshabilitar en todos esos motores de búsqueda, pues información que lleve a el hecho victimizante, ¿no? Sin embargo, bueno, ese derecho al olvido, pues es un anhelo, no estamos tan avanzados para poder forzar el quitar ese tipo de información. Y bueno, todo esto nos lleva a que, bueno, la reparación que existe legalmente, la que está prevista en los códigos penales, pues es la reparación que tiene que ver con las penas, eh, con que el juez llegue a determinar una sanción privativa de la libertad, pero no hay pues otra medida que, que esté extendida pues en la mayoría de los códigos penales. Y bueno, el alcance de esta figura como protectora del derecho de las víctimas, pues tiene alcance diferenciado, como decía ahorita, en los códigos penales. Eh, bueno, muy bien, eso ya lo había comentado, ¿no? Las leyes son insuficientes para combatir la violencia que se ejerce por medios digitales frente a la complejidad del entorno digital. Las plataformas no colaboran para retirar el contenido violento, pues se sujetan a procedimientos engorrosos, a procedimientos eh, que tienen demasiados requisitos y de tal manera de que mientras se resuelve, de que pueda retirarse cierta información, pues la víctima sigue siendo objeto de vulneración. Y bueno, es necesario que en las legislaciones se establezcan mecanismos de reparación eficientes como el retiro inmediato de las publicaciones violentas, el derecho al olvido, la responsabilidad compartida de las plataformas y sus usuarios, la rectificación, la disculpa pública, el derecho de réplica y por supuesto medidas de atención y asistencia a las víctimas para mitigar los efectos del delito. No son aspectos que deben de ser incluidos en las legislaciones, pues para dar esa mayor posibilidad a las víctimas de que puedan pues ver satisfecho su derecho a la justicia, ¿no? Y que, bueno, hay algunas legislaciones penales que establecen catálogos mucho más amplios de reparación del daño, pero la gran mayoría de los códigos penales mexicanos se sujetan a a la pena privativa de la libertad, a la multa y a la indemnización económica de los daños, ¿no? Y pues eso no permite el poder atender la violencia de género. Y bueno, es cuanto. Y bueno, aquí hay algunas referencias del tema. Agradezco la atención
y cedo el micrófono a la coordinadora de mesa. Gracias, Gracias, doctora doctora Camargo. Camargo. Es muy ilustrativo Muy ilustrativo el el trabajo, en lo trabajo, que lo se que ha se ha avanzado. Creo que creo que tienes abierto el Sí, no Listo. puede. A ver. listo. Ah, Ah, lo que se ha lo que avanzado se ha avanzado para el para aspecto el legislativo y aspecto combatir legislativo y esta combatir violencia, esta ¿no? violencia, ¿no? Desde este Desde enfoque este enfoque de violencia de violencia emergente. No sé si está emergente, la no sé forma si está la correcta de anunciarlo, pero que finalmente, de frente a las conductas, se ha legislado. Hoy nos toca ahora escuchar a Yadira Ivonne Álvarez Alamilla. Ella es Hola. licenciada en Derecho por la UAM Azcapotzalco, supongo que es la A, ¿sí? Ok. Ella es diplomada en Educación con Perspectiva de Género por la Universidad Autónoma de Guerrero, diplomada también en Derechos Humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en Juicios Orales por la UAM Azcapotzalco. Es integrante fundadora del Seminario de Estudios de Género y Violencias contra las Mujeres de la División del CCH de la UAM Azcapotzalco y ha sido abogada litigante en pro de los derechos de las mujeres en derecho penal y recientemente termina su cargo como defensora de los derechos universitarios en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ella también en el mismo tema, con el mismo corte temático, nos habrá de compartir con el tema de violencia digital, retos, impactos y estrategias para la prevención. Son 9:16, ¿te parece, Yadira, 9:30? ¿Sí? Hecho. Trataré de irme rapidito para que Sí, pueda podamos seguir llegar a Grace. las partes de las preguntas. Hecho. Gracias. Adelante. Muy buenos días a todos y todas. Miren, retomando lo que ya había expuesto la doctora Camargo, les voy a presentar una presentación de la violencia digital. ¿Por qué me parece importante hablar de violencia digital? Porque la violencia digital es un fenómeno que se ha ido observando a partir de la pandemia. ¿Ok? La violencia digital ha existido desde que el Internet fue creado. Antes, como sabemos, cuando no se ha nombrado algo, no existe, ¿no? Las violencias que existen dentro del entorno digital no habían sido nombradas hasta que pasó la pandemia y se empezó a investigar esto porque el mundo se tuvo que mover a la virtualidad. Al moverse el mundo a la virtualidad, entonces nos encontramos y nos enfrentamos a estas violencias que, como les digo, ya existían, pero no se nombraban. Les voy a compartir un poquito mi pantalla y me pueden decir si se ve. Creo que sí. Avanzando con este tema de la violencia digital, Si bueno, quieres poner, perdón, Yadira, si quieres poner el modo presentación para que esté completa la pantalla. Sí, gracias. listo. Bueno, los fundamentos de la violencia digital es que tenemos que entender una cosa en cuanto a derecho, en cuanto a que somos abogadas, etcétera. Es que es la acción dolosa. No puede existir la violencia digital siendo culposa y solamente es una acción dolosa porque la intención de la violencia digital pues es dañar, dependiendo el tipo de violencia a la que nos estemos enfrentando. Ya en este momento se han determinado varios tipos de violencia que van desde la más bajita hasta la más alta. También se ha realizado un violentómetro digital del que hablaremos en este momento. Bueno, pues ¿qué es la violencia digital? Pues es la caracterización de la vulneración a través de servicios digitales. Cualquier servicio digital puede ser una red social, puede ser el correo electrónico, puede ser cualquier forma de espacio digital, porque la violencia digital no nada más se centra en las comunicaciones que tenemos en las plataformas sociales, sino también en las comunicaciones que podemos tener en un espacio digital como en un videojuego, por ejemplo. Bueno, los daños, a grosso modo, pues son los daños psicológicos y emocionales, las víctimas de violencia, de ciberacoso, de doxing o difusión de imágenes sin consentimiento. Esto se los platico acá entender que la violencia digital sí tiene repercusiones con las víctimas que la padecen. ¿Ok? Las consecuencias en este momento las podemos ver acá como psicológicas y emocionales en un primer plano, pero también como sociales y en la profesión, dependiendo del tipo de violencia al que nos estemos enfrentando, ¿no? Como puede ser expuesta la vida de la persona en este medio digital en donde nada se borra, nada se elimina, todo queda para siempre en Internet, entonces es importante saber pues, a qué nos estamos enfrentando con este tipo de violencia, ¿no? Según datos del INEGI, en México en 2023, fíjense que en 2023, el año pasado,
El 20.9% de la población usuaria de Internet, o sea, los 18.4 millones de personas de 12 años o más, vivió alguna situación de ciberacoso. O sea, el mundo digital, la virtualidad, ya se encuentra entre nosotros desde que somos muy jóvenes. Antes era muy diferente. Yo me acuerdo que tuve mi primera computadora cuando tuve como 14 años y no te enfrentabas a esto, ¿no? Siempre había como supervisión paterna y no podías entrar a tantos espacios digitales. Pero ahora los niños, desde que son pequeños, bueno, muchas veces la crianza se basa en entregarles una tablet o un celular y dejar a los menores, pues, con el internet abierto, ¿no? Que les abran la llave del internet para que ellos estén todo el tiempo. Entonces, esto nos lleva a que se encuentran en situaciones de ciberacoso. Y ciberacoso nada más por decir algo que es como más pianito. El mismo año, el 22% de las mujeres y el 19.6% de los hombres que usaban internet fueron víctimas de ciberacoso. Y el ciberacoso más frecuente que experimentaron ambos sexos fue el contacto mediante identidades falsas. ¿Vale? Las tres entidades federativas con mayor porcentaje de población de 12 años y más que experimentaron alguna situación de ciberacoso fueron Durango, Oaxaca y Puebla, con el 28.8, 25.5 y 25% respectivamente. Bueno, aquí les voy a dejar un pequeño videíto porque en la UAM Azcapotzalco nos hemos estado encargando de investigar este tema en las diferentes áreas que se encuentran en la universidad, tanto en el área de CCH, que es la parte de ciencias sociales, como en el área de CIAT, que es la de ciencias y artes para el diseño, ¿no? Les voy a poner, es un videíto súper rápido. Súper rápido, se los dejo aquí para que lo puedan ustedes consultar. Nuestras compañeras de Digiviolencia, el grupo de CIAT, se están encargando de darnos esta información gráfica sobre qué es la violencia digital para que llegue a más personas y más personas puedan cuidarse de la misma. Avanzamos con el violentómetro virtual. Este violentómetro, como el violentómetro que hizo el Instituto Politécnico Nacional en su tiempo sobre la violencia de género, pues nos habla sobre los tipos de violencia a los que nos podemos enfrentar en la virtualidad, del lado con perspectiva de género, obviamente, y lo podemos ver desde la exclusión virtual, que es lo más bajito, en donde pues yo no te permito entrar a un espacio virtual, te voy a excluir de este grupo. Por ejemplo, creamos un grupo de WhatsApp con los amigos, pero de repente, pues bueno, vamos a hacer otro grupo con otros compañeros y te vamos a excluir a ti para que tú no te enteres, ¿no? De lo que está sucediendo. Creo que alguien levantó la mano. No, maestra, era para revisar el código QR del video. Nada más si pudieras poner en el chat el nombre de la organización que está tomándose este tiempo y pues para reivindicar que a veces pone uno material didáctico como los videos y habrá personas que consideren que son menos importantes, pero no, son formas interactivas de aprender. Entonces, muchas gracias por ponerlo y si es que ya localizamos el chat, nada más poner el nombre de la institución o las siglas para que los asistentes y las personas que actualmente o en el futuro puedan ver este material, puedan tomar nota de estos esfuerzos y estas instituciones. Gracias. Listo, gracias a usted, no se preocupe. Las compañeras que se encuentran haciendo estos trabajos visuales son las personas de Digiviolencia. Las pueden localizar como Digiviolencia en Facebook, Instagram o YouTube. Tienen diferentes videitos y tienen diferentes datitos para que lo puedan checar. Bueno, existe entonces en ese sentido el violentómetro virtual, ¿no? Que ya nos habla de cómo va escalando la violencia. Recordemos que la violencia se encuentra en una espiral, ¿no? La violencia siempre va a ir escalando a menos que se le ponga un alto. En este momento, yo como abogada litigante me he encontrado con muchas trabas
con algunas de mis defendidas, porque la violencia digital está visibilizada con Olimpia Coral Melo, de acuerdo con la ley Olimpia y esta serie de reformas legislativas que se hicieron en varios estados del país para que se penara, se castigara este tipo de violencia, pero no toda la violencia está siendo castigada, ¿sale? La ley Olimpia es una de las más visibles hasta ahora, pero no es la única que existe. Recordemos que también existe dentro, no sé si en Sonora exista, pero me parece que sí, a esta policía cibernética que se encarga de investigar los delitos de índole virtual, pero tiene sus limitantes, ¿no? Tiene las limitantes la policía cibernética y cuando yo me he acercado en esta parte de abogada con la policía cibernética, siempre hay como que un stop de, ¿qué crees? Nosotros nos encargamos más o estamos enfocados en la trata de personas en las redes de pederastia y en las redes de contenido íntimo de menores, etcétera, 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 etcétera. No encuentro cómo darle avance. Aquí está. Bueno, les estaba yo colocando aquí en esta pantalla, a ver si me da tiempo de colocarles lo que son los diferentes tipos de violencia. Aquí nos encontramos con un ciberbullying, que es la forma de acoso e intimidación que se realiza a través de medios digitales, ¿no? Aquí, por ejemplo, con los famosísimos memes que muchas veces nosotros también lo normalizamos, ¿no? La violencia, yo siempre le he dicho que el humor negro no existe, el humor negro es violencia, es violencia machista, clasista, racista, etcétera, 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 pero pues disfrazado de estos memes en donde nosotros los encontramos como humor, ¿no? Y si no te divierte este meme, entonces eres de la generación de cristal y no de la generación de cemento que puedes soportar que se burlen de tu cuerpo, de tu identidad, de tu condición socioeconómica, de tu raza, etcétera. Todas estas categorías sospechosas de las que nos habló la doctora al inicio de María del Rosario. Les voy a pasar esto muy rápido porque me interesa llegar a una parte en donde les puse otro videíto antes de que se me acabe el tiempo. De todos modos, esta presentación yo se las voy a compartir para que la puedan tener en algún espacio virtual o se les pueda compartir a las personas que se encuentran aquí en la sala y les sea más fácil poder observarla y con más detenimiento. Debido al tiempo, pues es complicado. Es complicado que les pueda poner toda la información, pero les voy a colocar este videito otra vez, proporcionado por nuestras compañeras de Digiviolencia de la Guamas Capozalco de la parte de CIAT. Basándonos en estadísticas publicadas, los datos que nos brinda el estudio llamado Medición de la prevalencia y el impacto de la violencia contra las mujeres en línea, publicado por The Economist Intelligence Unit, revelan que la prevalencia general de la violencia en línea contra las mujeres a nivel mundial es del 85%. En el mismo estudio se revela que la prevalencia de la violencia digital en Oriente Medio es del 98%, seguido por América Latina y el Caribe con un 91%, África con una tasa del 90%, Asia-Pacífico con el 88%, América del Norte con el 76% y finalmente Europa con un 74%. De no ser atendida esta situación con las medidas y acciones necesarias, las cifras podrían dispararse a niveles exorbitantes, dando como consecuencia un espacio digital inaccesible. Dentro de los tipos de violencia digital se han identificado cibercontrol, difusión de contenido íntimo, slut shaming, gossip, ciberbullying, ciberacoso, grooming, doxing, flaming, hate speech, suplantación de identidad, entre otros. Estos pueden ir variando dependiendo la clasificación. La falta de implementación de campañas de prevención, la ausencia de cultura y educación digital, la normalización de la violencia, la estigmatización, la producción y promoción de la cultura pornográfica
son solo unos cuantos factores que propician la potencialización de la violencia en línea. A partir de la evolución de las nuevas tecnologías, fue que este fenómeno encontró un nuevo medio a través del cual expresarse. Como si se tratase de un virus, la violencia digital se propagó y aún continúa haciéndolo. En pocas palabras, sí, la violencia digital es real y se encuentra más presente que nunca. Por lo tanto, la visibilización y concientización son factores clave para enfrentar esta problemática de emergencia mundial. Te invito a que tomemos acción en conjunto y así evidenciemos la violencia digital. ¿Desea continuar? Me voy a poner un poquito de pausa aquí en el QR para que lo puedan escanear si es posible. Como les estaba comentando, son nuestras compañeras de Digiviolencia en CIAT Azcapotzalco. Y bueno, este trabajo que están haciendo ellas de visibilizar la violencia digital y hacernos estos videos, estas imágenes en donde podemos ver perfectamente a qué se refiere cada tipo de violencia digital, me parece muy importante, porque la violencia digital es un tema que está poco, pienso yo que está poco investigado y también está poco legislado. Nos encontramos cuando pasó la parte de la ley Olimpia, que se legisló, que se reformó, que se incluyó en varios códigos, porque si no mal recuerdo yo, son 29 entidades del territorio nacional que se encuentran ya incluida con la ley Olimpia en sus reformas, en sus códigos penales. Son 29 si no mal recuerdo. Pero bueno, también las sanciones que se les otorgan a las personas que se encuentran culpables de algún tipo de delito, me parece a mí que son sanciones bastante bajas que se tratarían más como de delitos culposos que de delitos dolosos, ¿saben? En este sentido, yo me he encargado muchas veces, ¿no?, de llevar este tipo de casos aquí en Ciudad de México y me ha parecido muy importante que la pena máxima que yo he podido eh, co- tener con un caso de publicación de fotografías íntimas ha sido 5 años. Entonces, 5 años es fianza aquí en Ciudad de México, no es considerado como delito grave, así es que no merece pena privativa de la libertad y pues tampoco se encuentran esas personas dentro de los centros de reclusión, que también entendemos desde la criminología que los centros de reclusión pues en este momento y en otros momentos históricos no han funcionado para poder reconectar a las personas que se encuentran en estas instancias con la sociedad, pero pues sí sería importante como el reformar, el entender que no nada más existe un tipo de violencia y es contra la intimidad sexual de las personas, que de esto habla la ley Olimpia, sino que existen más violencias digitales, que la violencia digital llegó para quedarse y entonces tener cultura del espacio digital y educación en la misma nos va a ayudar a poder prevenir la misma, pero también necesitamos como sociedad empujar para que se legisle, porque existen muchos tipos de violencia. No puede ser posible que en esta actualidad sigan personas suplantando identidades en redes sociales con miles de cuentas o muchas cuentas y nosotros no sepamos de quién se trata, pero estas personas sí llegan a violentar, ¿no? Y violentarnos de una manera a lo mejor muy bajita, que sería un troleo, en donde nada más se encuentran dispuestos a molestar las publicaciones, por ejemplo, de las feministas y de todo esto, llegan, ¿no? Cuando son troles, ay, feministas, váyanse a la cocina y empiezan a hacer ese tipo de insultos que creen que nos afectan a nosotras. Ese es algo muy bajito, pero también nos encontramos con el grooming digital que se centra en los menores de edad, ¿no? Adultos que buscan experiencias sexuales con menores de edad a través de las redes sociales y se hacen pasar por otros niños para que los niños entren en confianza y entonces pueda surgir tal vez una violencia sexual hacia estos menores. No me queda más tiempo para seguir hablando de este tema. Es un tema muy rico, muy grande. Les invito a formar parte de la red de Digiviolencia. Es lo que me queda decirles. No puedo hablarles más de la punibilidad, del derecho de la normativa, porque ya lo había hablado la doctora Camargo. Sin embargo, les dejo el QR, por favor, intégrense a esta red de digiviolencia para que todos y todas podamos hacer visibles este tipo de violencia que es muy importante entender, ya que es una violencia nueva, pero que todos hemos experimentado, pero tal vez no le hemos puesto nombre, porque no sabemos cómo se llama lo que nos pasó en redes sociales. Y hasta aquí lo dejo. Muchísimas gracias por su atención.
Gracias, Yadira, y gracias por ajustar tus tiempos, que siempre es el enemigo a vencer. Tus comentarios, tus aportaciones han sido muy significativas, sobre todo pues en este lenguaje de una generación como ustedes, jóvenes, en las que, bueno, están enfrentando toda esta serie de circunstancias y como tú dices, llegó para quedarse, ¿no? Voy a También, dejar el micrófono. perdóneme que le interrumpa tantito, se me olvidó un dato que les quería dar. Sí. Por favor, visiten a Google Maps, existe el mapa de feminicidios que hizo nuestra amiga ingeniera María Salguero, en Ujú. donde podemos observar, ¿no? Desde 2016 hasta, me parece que 2019, la tasa de feminicidios a nivel nacional y estatal, y hay muchos feminicidios que no se catalogaron como feminicidios, sino como delitos culposos, dolosos, perdón, homicidios dolosos, y ahí los podemos observar para que tengan un poquito más de visión de este tema. Perdóneme, ya. Sí, claro, vimos en el chat, está ya que compartiste incluso el link, y bueno, sí, seguir alimentando y actualizarlo, porque finalmente, como decíamos, uno de los principales problemas que la propia CONAVID reconoce, también preguntaban en el chat, solamente de las muertes violentas, solamente el 25 se procesó, que no significa que se haya castigado, se procesó como feminicidio. El resto fue reclasificado homicidio doloso. Y entonces ahí está la incidencia de cómo la fiscalía tiene problemas para demostrar por una mala investigación o una deficiente investigación el, el elemento de género, ¿no? Para estar presente y poder dar esta tipicidad plena del feminicidio. Voy a dejar el micrófono para la doctora Grace Steiner y el doctor Gerardo Hierro. Igual ya estamos muy presionados con el tiempo. Entiendo que la mesa cierra a las 11 de ustedes, 10 de Sonora. Y bueno, habremos de ajustarnos. Grace, doctor, es suyo el micrófono. ¿Aquí nos escuchan? ¿De este lado nos escuchan? Sí, estamos escuchando. Perfecto. Pues en primer lugar, una felicitación extensa, cariñosa y muy, muy sincera por, pues por el ajuste de tiempo, por la brevedad, por la concisión, dice el dicho muy sabio, muchas nueces y poco ruido. Estamos realmente en ese compromiso académico. No es fácil en estos momentos hacer ningún tipo de relatoría, porque pues tendríamos que llevarnos otras 2 horas. Pero sí creo que hay un par de acuerdos que escribimos en el chat. Si se fijan, hemos estado haciendo relatoría, hemos estado poniendo palabras claves, imágenes, etcétera. 2 puntos es los que quisiéramos tratar. Yo le voy a dar la palabra 5 minutos al doctor Gerardo Hierro, porque nosotros consideramos que es muy importante el que siempre haya pluralidad de miradas, que no seamos solo mujeres las que estamos, desde luego, compartiendo y profundizando en este tema, pero lo que es muy claro, definitivamente, pues es que al parecer todavía no nos alcanzan los varones en la discusión de estos temas. Parece que todavía no llega a ser suficientemente importante para que inviertan su valioso tiempo, y entonces lo que queremos es escuchar también las miradas masculinas de todas las edades. Tenemos varios jóvenes aquí presentes que también están conectados y participando en el chat, jóvenes varones, y yo quisiera nada más hacer un énfasis en 2 cuestiones que me parece que son las que coincidimos. No voy a tomar más tiempo más que al final, después del doctor Hierro, pero lo que sí podemos coincidir es que ya está superado esta idea, que incluso no es de los juristas, sino es de las personas y de la sociedad, de que el derecho con dientes es lo que interesa. El derecho con dientes en el papel va a seguir siendo ineficaz si no hay operadoras y operadores jurídicos que los conozcan, los comprendan y los echen a andar desde el plano epistémico, cognitivo, hasta el plano de la ventanilla más pragmática, en donde no tengamos que estar todavía viendo cuáles son las fechas importantes en materia de derechos de las mujeres, que no tengamos que estar recordando cuántas mujeres sufren lesiones o son lastimadas por cada 100,000,
que no confundamos normalización con naturalización o con lógica. Estas cuestiones probablemente haya menos de un 1% en la academia que los tenga claros, pero en sí, a nivel social, a nivel generalizado, es un campo fructífero por construir. Le voy a dar la palabra al doctor Hierro para que se concrete a hacer algo de relatoría y que nos ayude a destacar algunas de las cuestiones que él haya escuchado de ustedes en las que podamos coincidir o abundar. Yo en particular le quería preguntar al doctor, hablando de estas preguntas que nos permiten integrar desde donde quiera que estemos, que es una metodología muy importante de acá de la jornada, que es 18 jornada, ojalá que la puedan corregir en sus diapositivas, 18 jornada, ya tenemos 18 continuas. Le preguntaba yo al maestro de todo esto que nos conversabas en el preámbulo, doctora Rosario, que cómo se viven las violencias y los estereotipos entre los hombres, porque las mujeres sí conocemos ya y podemos nombrar que concretamente el patriarcado significa que nos expliquen la vida y el mundo a través de la mirada de los hombres, con y prácticamente sin las mujeres. Eso es el patriarcado, no en los términos técnicos de la ONU y de ONU Mujeres. Y patriarcado significa que se nos explique el mundo a través de los ojos masculinos, con o sin nuestra presencia o nuestra opinión. Y para deconstruir eso, pues hay que nombrarlo. Entonces yo le preguntaba cómo se viven estos estereotipos en la masculinidad desde muy pronto, desde las primarias, desde cuál es ese mundo, tal vez desde nuestros ojos puede ser violento o impulsivo, porque hablamos de la autoestima y de la seguridad, el concepto central en esta mesa, la autodeterminación, que pues empieza por poder comprarse el pan, por nombrarse y por tomar decisiones en todos los órdenes. Entonces yo le preguntaba que cómo son estas violencias en el mundo masculino desde esos primeros pasos de la cultura, porque no solamente las mujeres carecemos de autoestima, sino los hombres que no tienen ese modelo dominante, que son muchos de nuestros aliados. Entonces, le preguntaba yo si es posible expandir desde su conocimiento técnico, muy, muy serio, desde su conocimiento técnico, porque ha hecho diplomados en violencia y tiene un doctorado en constitucional, en fin, si pudiera abonar en algo en esta conversación. Entonces, doctor, te doy exactos 5 minutos para que nos ayudes a entretejer e interpenetrar, porque el doctor, quiero decirles que está haciendo doble labor, a él le tocan 2 mesas y está haciendo la doble labor, y no se preocupen, vamos a terminar a las 11 en punto. Entonces yo seré muy breve, yo centro el tema de la autodeterminación y como la maestra haré un brevísimo recorrido en 2 paginitas, así que no nos vamos a exceder. Quienes se tengan que retirar, por supuesto, sin tener que decirlo, lo pueden hacer. Le paso la palabra al doctor Gerardo Hierro, un aliado de verdad con peso y plata porque pone su tiempo y su presencia en la escucha y el debate, la deliberación de estos temas. Dejo 5 minutos con reloj al doctor Gerardo Hierro. Buenos días, muchísimas gracias a la doctora Staines, que siempre me invita. Nosotros perdimos el audio del doctor, ¿eh? No lo estamos escuchando. Agradezco mucho que me den esta oportunidad. Sí, muchas veces me han dicho, oye, ¿tú por qué estudias esto? Me ve feo, me ve como bicho raro. Y yo pienso, bueno, es como cuando hay una persona que va con un oncólogo, ¿verdad? El oncólogo se ha dedicado a estudiar el cáncer y no es precisamente que haya padecido cáncer, pero sí que lo ha estudiado por muchos años. Entonces, bueno, pues así es mi caso en esto. Y ya, bueno, por el padre Cronos que nos persigue para poder contestar estas preguntas que me ha hecho la doctora Staines. Bueno, pues el patriarcado hoy en México, ¿a dónde nos lleva? Pues al mismo origen de siempre, al machismo elevado, ¿sí? Que todavía sigue existiendo, que todavía sigue muy presente en nuestra sociedad. Muchas veces los estudiantes, que todos somos estudiantes, los confrontamos al estudiar la parte formal
y luego ver la situación real. Y esa diferencia entre la sociedad y la norma siempre existe, pero cada vez se puede ir ampliando, se va haciendo un abismo y la norma debe de perseguir a la sociedad para tratar de diferenciar eso. Ahí es donde encontramos luego una zona, pues a veces hasta de frustración, de mucha frustración profesional. Como decía, por ejemplo, la doctora Camargo, el rostro de la violencia es un rostro femenino, sí, mayoritariamente, por supuesto que sí. ¿Y de qué tipos de violencia? Pues de todo tipo, ¿verdad? Ahorita hablamos de la violencia digital, pero pues también desde la violencia física, la violencia sexual, la violencia medicamentosa, la violencia psicológica, todo ese tipo de casos. Y bueno, la norma, como les decía, siempre persigue a la sociedad, pero creo que la sociedad avanza a tal velocidad que la norma legislativamente no alcanza a llegar a regular hasta que suceden casos fuertes. Ejemplo, pues ahorita el caso Olimpia que nos platicaron. Me pregunta la doctora Steines sobre la autoimagen y la falta de seguridad. Bueno, pues esa se da mucho tanto en mujeres como en hombres. Yo como abogado familiar, que es a lo que me dedico y estudio, pues he encontrado muchísimos casos en que el problema quizá es la psicología del autoengaño, que muchas veces tienden a autoengañarse y entonces es cuando mismo muchas veces incluso hasta defienden un poco a su agresor y en ese ciclo de violencia, que precisamente es un ciclo donde hay una lucha por un control, donde en un momento dado, cuando después de la agresión, ahora sí que el violento se vuelve el corderito, pide perdón, etcétera, y ahí cambia el control. Entonces, y es un ciclo que va dando vueltas y vueltas y vueltas, como el ratón en la jaula con su circulito, así. Y en eso que encontramos, eso, la psicología del autoengaño. Es que es bueno, es que va a cambiar, es que sí me quiere, es que yo lo voy a cambiar, todas esas cosas que, bueno, pues ahí se están autoengañando. Es un gran libro, el doctor Daniel Goleman, el que no lo haya leído se lo recomiendo. Y bueno, sí, también, pues nuestro país tiene, Latinoamérica, pero sobre todo México, tiene un grandísimo antecedente de violencia en el bullying. Somos la potencia mundial en bullying en secundaria, número 1 en el mundo en bullying en secundaria. Y entonces, de ahí también, pues vienen a ser. Muchas veces son víctimas de víctimas. ¿Por qué? Porque es lo que ven en su casa, lo que así los educaron, así lo aprendieron, y entonces sí se vuelve una cuestión de dominio, una lucha salvaje de sálvese el que pueda y el más fuerte es el que va a sobrevivir. Tenemos también, y eso al revés luego permea, ¿verdad? Subiendo las edades en la adolescencia y en la edad adulta permea. Lo famoso, lo que se llama como el síndrome del niño maltratado. Fue maltratado en su infancia y entonces él se vuelve un maltratador. ¿Sí? Y bueno, ahora hay que ver también con estas cuestiones digitales y con todo lo que estamos viviendo, pues también hay lo que son las 4 personalidades. Uno es lo que verdaderamente soy, otra es cómo me perciben, la otra es cómo yo me percibo, y la cuarta, que es la peligrosa, también, de todas hay que atenderlas, pero la cuarta tiene el peligro, la personalidad, la cuarta personalidad es nuestra personalidad digital. Por ejemplo, si vemos en Facebook, todo el mundo pone que su vida es maravillosa. Nadie pone sus problemas, nadie los expresa ni nada, ¿verdad? Solo una sola vez he visto una señora que puso la cicatriz de una operación que le hicieron. Pero de ahí afuera uno lo ve, uy, qué vida tan hermosa tiene todo el mundo. ¿Por qué yo no? Eso es lo que y entonces confronta y piensa, bueno, ¿qué es lo que está pasando mal? ¿Dónde estoy mal? ¿Por qué yo no puedo tener ese éxito o esa vida tan maravillosa como todos mis amigos de Facebook, que desayunan chilaquiles y sacan la foto comiendo chilaquiles en un restaurante caro y así, y yo no lo hago? Entonces estoy fallando. Esa es la cuarta personalidad con la que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque si no, entonces, ¿qué? Vivo para los likes, vivo para que me echen porras en Facebook o en cualquier red social, y ya es otra personalidad, y entonces cambia nuestra concepción de la realidad. Y ahí el gran peligro, ¿no? Sobre todo, bueno, sí, también igual, así como el hombre es educado para dominar, muchas veces también la mujer desde niña es educada para ser sumisa. Entonces, romper ese paradigma es muy fuerte. Atreverse a romper ese paradigma es fuertísimo. Por ejemplo, también hay violencia educativa. Yo tuve una alumna que me dijo,
Yo me tuve que pelear con mi papá para venir a la universidad. Soy la primera mujer en la universidad, digo, en mi familia que viene a la universidad. ¿Y qué pasaba? Pues que se tuvo que pelear, imagínense, romper ese paradigma, romper con su papá y se venía a casa de su abuela para venir a la universidad. Y cuando le pregunté, ¿por qué? Porque no quiero tener una vida como la de mi mamá. ¡Ah, qué maravilla! Se atrevió a romper ese paradigma de que las mujeres en su familia no van a la universidad. ¿Y saben qué? No solo fue ella a la universidad, también su hermana menor. ¿Y cómo lo rompe generacionalmente? Porque el día que ella tenga, por ejemplo, nietas, sus nietas van a decir, no, ¿cómo no vamos a ir a la universidad si hasta mi abuelita fue? Entonces eso, romper paradigmas. Los que creemos en esto, ya sabemos que llevamos la batalla perdida, que la lucha contra la violencia contra la mujer se incrementó con la pandemia. Sí, contra la violencia familiar también se incrementó muchísimo en la pandemia. Pero tenemos la frente ensangrentada, pero no la cabeza inclinada. Seguimos luchando. Yo sé que yo no lo voy a ver. Nosotros sabemos que quizá con nuestros ojos no lo vamos a ver, pero sí lo vemos en nuestra mente. Y aspiramos a que nuestros alumnos y nuestros estudiantes lo vean con sus ojos. Que para ellos sí, un día llegue a ser una situación real. Bueno, pues ya como si no la maestra Steiner me va a regañar, creo que ya pasé los 5 minutos de más. Pasé 2. Muchas gracias y muchos saludos. Y gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso cariñoso aquí, virtual y presencial, de todas las personas que están escuchando. Realmente aquí apenas empezaríamos a abrir te voy a mandar 2 ligas. Empezaríamos a abrir el coloquio en sí, la deliberación, las preguntas, pero pues desafortunadamente ni aún con una jornada podemos realmente, pues siquiera trabar algunos puntos especiales. Uno de los puntos que nos propusimos fue identificar algunos estereotipos en nuestro ámbito específico de trabajo, estereotipos específicos con los cuales poder decir, concretamente lo considero más dañino, más pernicioso, o este es en el que puedo colaborar y este es el que voy a combatir de esta forma concreta. Este nivel de concreción desde este famoso enfoque ecológico de Bronfenbrenner, del macro nivel, meso nivel, hasta llegar al nano nivel personal, es el que nosotros aquí en la jornada estamos promoviendo. ¿Cómo interpretas tú esta norma? ¿Qué estereotipos le estás viendo tú para impedir su comprensión o su eficacia? Eso es lo que hemos estado llamando nosotros en la jornada, ya que cada quien pueda responder en este momento o en otro cuál es ese estereotipo particular que tú piensas que es muy negativo y que se puede deconstruir de formas concretas. Entonces, lo que también quisiera yo dejar compartir la pantalla, porque la verdad estamos teniendo aquí una serie de problemas tecnológicos muy duros, pero hay una página que las vamos a poner en el chat porque estamos a 3 minutos de cerrar. Vamos a poner la página en donde ya se habla de carreras trending topic en materia de género y de temas o desafíos prospectivamente en tendencia. Y este tema del acceso digital y los problemas digitales de borrar o cancelar identidades o de suplantarlas o de autosuplantarlas está en el número 1. Y luego, enseguida, hay una noción nueva que les queremos regalar y presentar porque nos está haciendo difícil compartir la pantalla, pero se refiere a los pace en inglés es como lapso o plazo. Y lo que nos dice es que empíricamente está comprobado que tenemos plazos o lapsos de carencia extrema, particularmente las mujeres. Y uno de esos plazos que a mí me gustaría dejarles para su reflexión es el que estamos empujando, que tiene que ver con la sexualidad. El planteamiento de derechos sexuales y reproductivos
estuvo en el meollo de la conferencia del Cairo, en donde se habla de verdades reveladas. Hay que volver a leer el Cairo con los observables e indicadores que estamos proponiéndoles. Nos habla de verdades reveladas, reveladas desde la honestidad, la castidad, lo que es lo bueno y lo malo. Por eso estamos queriendo eliminar, no como categoría sospechosa, sino como francamente eliminable, el constructo de moral, porque la moral está indefectiblemente unida a las diferentes religiones. Yo soy una persona creyente, pero eso no me impide ver que las religiones pues tienen sus estructuras, sus intereses, y que por lo tanto pues sí nos hablan de unas verdades, imagínense, mandadas por DHL directamente en las tablas de Moisés. Entonces, estas verdades están siendo uno de los estereotipos que yo quisiera empezar respondiendo, porque no quiero echar la bolita a mis colegas sin empezar contestando yo, como lo hacemos siempre. Y yo creo que el principal estereotipo lo es porque no lo vemos, precisamente porque flota, porque no lo vemos ni lo nombramos. Y entonces es difícil decir cuál quiero combatir, pero esta idea de revelación, de ser una niña buena o de ser un niño bueno, que tiene que ver con esa construcción de identidad. Yo conozco a muchos varones que tampoco tienen una autoimagen y un autoconcepto muy bien construido, pero que sin embargo tienen privilegios antepuestos en la sociedad por el solo hecho de no abrir la boca y ser varones y explicar el mundo o explicarle el mundo a las demás personas. Entonces, el estereotipo no es fácil de nombrar ni fácil de ver. Y el primer estereotipo tiene que ver con lo que asumimos cotidianamente. Asumir que conocemos los lenguajes básicos, los conceptos básicos, que esto pues ya como está todo legislado con derechos con dientes, pero ya vemos que ni los dientes son tan efectivos y mucho menos cuando las personas no conocen, deliberan y discuten estos temas. Se me está acabando el tiempo y quiero insistir entonces. Derechos sexuales y reproductivos, distinguirlos. La sexualidad del género no es algo que todo mundo domine. Hay que releer el Cairo e ir a la autodeterminación. No confundir autodeterminación con que soy completamente independiente para hacer lo que yo desee, porque todos somos en este mundo del cambio climático y los ecofeminismos interdependientes. Por eso necesitamos co-construir colaborativamente con preguntas detonadoras cuáles son los estereotipos, cómo los redefinimos, cómo proponemos nuevas interpretaciones, porque hay que ser muy conscientes. Hasta los máximos tribunales van por detrás. Hasta la Corte Interamericana ha tenido periodos, les puedo citar aquí 50 casos, tenemos la lista de casos para compartirlos, muy tímida en algunas de sus interpretaciones. Muy poquito a poco vamos avanzando y tenemos que ser muchas más personas empujando estas interpretaciones. Todavía tenemos feminismos muy radicales que consideran que los hombres no pueden participar en esto, o tenemos otro tipo de pensamientos que dicen que en esta deliberación no pueden caber las personas queer o las personas transexuales. Por eso el tema de la sexualidad es muy importante. Y desde luego este nuevo concepto que se los ponemos a consideración por la imposibilidad de compartir en este momento la pantalla, que tiene que ver con estos plazos o periodos de escasez extrema que en particular vivimos las mujeres. Por ejemplo, estas niñas rurales que dedican 3 horas en el día para acarrear agua para las labores de cuidados. Y con esto quiero cerrar el énfasis en los sistemas de cuidados en los que vamos a proponer y queremos invitarles en esta red a hacer la propuesta integral para la nueva Secretaría de la Mujer a nivel federal, porque ya existen las locales y en Colombia, en Perú, en Ecuador también ya han existido entidades. Aquí no importa el nombre, Mataril, Lerón, sino importan las funciones, los presupuestos y las redes que puedan tejerse. Les invitamos a unirse entonces a estas propuestas para la nueva Secretaría a nivel federal de la Mujer y para la capacitación intensiva, extensiva
en materia de inclusión y género. A las 11:01 estamos cerrando este panel, pero estamos ya trabajando con un año de anticipación en el texto e invitamos a nuestras ponentes a vaciar sus contenidos en un artículo tratando de responder a esta importante pregunta. ¿Cuál es en tu ámbito ese estereotipo que puedes combatir en formas muy concretas y específicas, tanto así que puedan constituir estas formas de interpretación que nos decía fabulosamente la doctora Camargo? Estamos apenas empezando a ver los pañales, ni siquiera a ponérnoslo, porque no hay acuerdos epistémicos, ni procesales, ni metodológicos. Queridas amigas, queridas todas, querides todes, allá en Sonora, en Michoacán, en Veracruz, en Yucatán, en donde estén, les agradecemos unirse a estos esfuerzos, porque aquí la inversión de tiempo se nota. Nuestra fórmula es: ¿eres feminista? Sí, no, dime a cuántas mujeres ayudas que no sean de tu familia. Esta es la fórmula específica que estamos proponiendo. Muchas gracias a todas por su expertise, por su paciencia, por su didáctica, y sean siempre bienvenidas en las próximas sesiones. Vamos, por cuestión de tiempo, a cerrar esta liga y abriremos otra. Queridas amigas, todas valoradas, muchas gracias, doctora Rosario Molina, doctora Camargo, Yadira, y no estoy pudiendo decirte, Yasmín, Isabel, todo lo que valoramos, su presencia, al doctor Gerardo Hierro, a todas y todos los que están presentes en Zoom, aquí, ahora, asincrónica y sincrónicamente. Mil gracias por este excelente panel deliberativo. Hasta pronto, hasta siempre. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias Hasta, doblemente. Gracias, hasta Yadira. luego. Gracias, un abrazo. Digo, Saludos, allí está la cámara. Gracias, muchísimas gracias.